Feliz tarde de miércoles, como siempre, aquí con gente maravillosa conectados por Facebook Live, por Twitter, por Zoom. Estamos con personas en Venezuela, en Colombia, en México, en varios países, así que con mucho gusto estoy comunicándome con ustedes como siempre en la sesión número 68 de esta serie dedicada a aprendizaje acelerado. El día de hoy nos vamos a ocupar de un tema que me parece apasionante, que es el tema de análisis de audiencia. O sea, ¿qué debe hacer un facilitador para conocer su audiencia y cómo es el desafío de estar preparado para atender esa audiencia de forma efectiva? Como dicen, quien no planifica, planifica su fracaso. Entonces, la planificación de la experiencia es vital. Nosotros tenemos algunos aspectos que debemos planificar a la hora de diseñar y planificar la audiencia, y uno de los elementos más importantes es el análisis de la misma. ¿Qué cosas tenemos qué aspectos fundamentales tenemos que considerar a la hora de analizar nuestra audiencia en una experiencia de aprendizaje acelerado? Lo primero que se me ocurre es cuál es la conducta de entrada de esa experiencia. Dice Robert Pike en sus leyes de aprendizaje que el aprendizaje ocurre cuando la conducta cambia. Si eso es así, entonces lo primero que tenemos que conocer es cuál es la conducta de entrada. A veces lo podemos estudiar. Por ejemplo, yo acabo de realizar una experiencia esta semana y pude enviar una evaluación previa, una evaluación bastante profunda, por cierto, con alrededor de unos 100 parámetros de observación del grupo con el que estaba trabajando. Esa evaluación, al contestarme, lo tabulamos y podemos comprender la conducta que tiene el socioaprendizaje ante el tema que era el tema que queríamos facilitar utilizando aprendizaje acelerado. Podemos analizar cuáles son los conocimientos, cuáles son las habilidades, cuáles son las actitudes y cuáles son los valores que posee el socioaprendizaje antes de que llegue a nuestra sala. Esa evaluación previa, por ejemplo, también puede ser una evaluación de estilos de aprendizaje. David Cole, el famoso educador, un psicólogo extraordinario, David Cole, tiene un instrumento precioso, un instrumento efectivo. Se hace una evaluación, por cierto, vía online. Ese instrumento lo maneja Hay Group, Hay, Hay Group. Ellos venden esa evaluación y la hacen online en varios idiomas, entre ellos español e inglés. Pueden conseguir información y si no les es fácil conseguir, lo que creo que sí, al hacerlo, la búsqueda van a encontrarlo. Pueden, si no, escribirme a adriancotin@gmail.com y con gusto les enviaré la información. Discúlpame. Deletréalo. Hay, Hay Group, Group. Hay Group es una extraordinaria empresa que está en el segmento de recursos humanos y consultoría, y ellos manejan el producto de David Cobb de estilos de aprendizaje. Entonces, esa prueba también la podemos hacer previamente. Es una prueba que está en el entorno, si no me equivoco, de unos $35 por estudiante. No es barata, pero de verdad es una pieza fundamental. Si tú lo realizas, te da información a ti sobre ti mismo que te sorprende. Pero además, si esa información la obtienes tú como facilitador de parte de tu socioaprendizaje, esa información es valiosísima a la hora de planificar la experiencia de aprendizaje. Que nosotros necesitamos saber
qué es lo que conoce y qué es lo que no. Cuáles son las habilidades que tiene o cuáles les son ausentes. Cuáles son las actitudes que están presentes en el social aprendizaje y cuáles no. Y cuáles son su percepción de los valores y esa percepción de valor a veces es condicionante a la hora de realizar una experiencia de aprendizaje. Entonces, así analizamos la conducta de entrada para prever que con los objetivos alcanzados en la experiencia se produzca la modificación en la conducta observable del socioaprendizaje. Si el aprendizaje ocurre cuando cambia la conducta, entonces podemos comparar la conducta de entrada con la conducta final del socioaprendizaje. A veces hacemos observaciones parciales cuando son procesos que tienen una temporalidad prolongada. Pues podemos observar conductas cambiantes en el socioaprendizaje durante el proceso de la experiencia. Eso es algo importantísimo a la hora de realizar evaluación. Otro elemento fundamental al analizar los conocimientos es que cuando tú sabes lo que el socioaprendizaje no sabe, entonces se lo puedes entregar. Pero si no lo sabes, tienes que verificarlo. Y a veces ocurre que algunos saben y otros no. Y eso es algo importantísimo de determinar, porque entonces podemos aplicar la quinta ley de Robert Pike, que dice que cuando una persona conoce, la mejor forma de comprobarlo es que comparta lo que conoce con otro. Entonces muchas veces tenemos un grupo que conocen algunos, otros no, y podemos aprovechar el conocimiento de los que lo tienen para que lo compartan con quien no lo tiene. O si estamos planificando y tenemos la capacidad de influir sobre los socioaprendizajes, podemos invitarlos a que investiguen el conocimiento que les es ausente y que sería condicionante para que la experiencia de aprendizaje fuera exitosa. Claro, en ese caso ya tenemos los temas que serán abordados durante la experiencia de aprendizaje y por eso los objetivos son fundamentales. Muchas veces los facilitadores cometen, para mí, el error fundamental de estar trayendo procesos que en proyectos se llaman los proyectos ya que estás aprendiendo tal cosa, vas a aprender tal otra. Ya que estás aprendiendo una cosa, vas a traer la otra. O sea, esos proyectos ya que tienen garantizado su fracaso. Lo mismo con una experiencia de aprendizaje que tenga la misma característica. O sea, ya que estamos aprendiendo sobre cerebro, entonces vamos a aprender sobre neurona. Vamos a aprender sobre comunicación. No. Si estamos aprendiendo un tema, lo mejor y fundamental es enfocarnos en el tema, sobre todo porque tenemos una temporalidad para realizar la experiencia de aprendizaje. Está bien que seas ecléctico, está bien que seas amplio, pero recuerda que es un pecado mortal del facilitador no cumplir los objetivos para los cuales fue creada la experiencia de aprendizaje. Garantízate que esa experiencia tiene los fundamentos necesarios para que el aprendizaje ocurra. Cuando hacemos el análisis de actitudes, ahí analizamos cuál es la motivación intrínseca y cuál es la motivación extrínseca que posee el socioaprendizaje, o cuáles son los elementos de motivación que nosotros podemos entregarle con base en las razones del socioaprendizaje. Como dicen por ahí, la gente hace las cosas por sus propias razones y no por las nuestras. Pero nosotros podemos, indagando en las razones del socioaprendizaje, motivarlos a que ocurra el aprendizaje con base en el conocimiento de sus razones. Lo importante es no querer que el socioaprendizaje se mueva por la razón que a mí me interesa, por la razón que a mí me atrae, que a mí me domina, sino cuáles son las razones de él o de ella. Estaba preguntándome Ayerin Riera, que está en Armenia, Colombia,
me había hecho una pregunta respecto al tema de la actitud. Ayrin, si quieres traer la pregunta, me habías hecho la referencia respecto a la actitud, respecto a Sí, la pregunta era la siguiente: ¿qué pasa cuando encontramos en algún socio de aprendizaje, digamos, una actitud de rechazo hacia, por ejemplo, la metodología del aprendizaje acelerado o alguno de los temas en particular o alguna de las estrategias que se han implementado durante la experiencia de aprendizaje? ¿Cómo lograr entonces un cambio de actitud? En todo caso, lograr algún tipo de motivación para que el socio de aprendizaje se integre a la experiencia de aprendizaje. Sí, aprovecho para saludar a todos los que se han conectado por Facebook Live. Hoy, el día de hoy, estamos haciendo una doble transmisión a través de mi Facebook Live, de mi cuenta de Facebook personal y a través de la cuenta de Facebook de Aprendizaje Acelerado para Facilitadores, que es una cuenta dedicada exclusivamente para facilitadores de aprendizaje acelerado y que está abierto, es un grupo abierto, es un fanpage, una página para que todos sigan. Así que el día de hoy vamos a estar transmitiendo por ambas páginas y le doy la bienvenida a cada uno de los que está conectado por el sistema de Facebook Live. La pregunta entonces de Ayrin es: ¿qué pasa cuando la actitud hacia la metodología de aprendizaje acelerado, incluso hacia el propio facilitador, puede pasar que el socio de aprendizaje tiene una actitud adversa al facilitador? A mí me pasa a veces, bueno, como dicen en mi pueblo, nadie es monedita de oro para que lo estén acuñando. Y a veces mi propia personalidad puede producir cierto rechazo en algún socio de aprendizaje. A mí me pasa, por ejemplo, ahorita que veo a Ana María Cepeda, yo recuerdo cuando la primera vez ella me vio trabajando en México en un evento, a ella le llegaron a decirle que por favor me retirara, que me quitara del evento, que me sacara del evento. Y gracias a Dios, Ana no me sacó, tuvo confianza en mí y bueno, permanecí durante tantos años, hemos estado juntos, pero es una cosa muy cómica porque ahorita se conectó casualmente con una pregunta parecida a la que está Ayrin, me vino a la memoria. Estoy hablando de un evento que ocurrió hace muchas décadas y Ana María me dio el espaldarazo y me dejó en el evento, pero hubo un buen grupo de ese evento que le pidieron que me sacara del evento, una actitud completamente contraria a mi método, a mi personalidad, a lo que yo estaba haciendo. Gracias a Anita, que estuvo conmigo en las buenas, en las malas, en las regulares, pues todavía seguimos juntos, ella y yo, haciendo cosas por el aprendizaje acelerado. Entonces, a veces pasa también que el propio método de aprendizaje acelerado le resulta adverso al socio de aprendizaje porque contradice su propia historia. Entonces, mi recomendación personal es: respira profundo, sigue haciendo tu trabajo y recuerda, tienes que ir tomando conciencia de esas conductas que te muestran que el socio de aprendizaje no se siente a gusto. Dice que Ana María dice que ella aprendió de una forma genial en Caracas cuando estuvo conmigo en la experiencia de formación en aprendizaje acelerado. Yo no sé quién aprendió más, si ella conmigo o yo con ella. De verdad que ahí nos estamos llevando la cuenta, porque de verdad que con Ana María Cepeda se aprende una eternidad. Ella es extraordinaria. Entonces, en el caso nuestro, vamos vigilando la experiencia de aprendizaje de tal manera de darnos cuenta de qué son los elementos que están contrariando al socio de aprendizaje e ir indagando. A veces nosotros podemos encontrar que hay, normalmente cuando yo facilito, cuando facilitamos en nuestra empresa, no trabajamos solos, trabajamos en pareja mínimo. Cuando hacemos eso, el otro facilitador va y averigua, va e indaga. O a veces tenemos un cómplice dentro de la sala que nos da datos, que nos dice. Hace relativamente poco
tuve una experiencia de aprendizaje y uno de los socios de aprendizaje estaba realmente molesto. Y gracias a que teníamos a una socia de aprendizaje que era parte de nuestro equipo, estaba sentada en las mesas, ella nos trajo la relación de lo que estaba ocurriendo y nosotros nos ocupamos de atender a ese socio de aprendizaje de tal manera que él se fuera adaptando. Y bueno, eso fue en la mañana y en la tarde ya el socio de aprendizaje se había desplazado. Así que hay que respirar y entregar lo mejor de ti y confiar en la metodología. La metodología va a vencer cualquier resistencia porque es parte de la propia característica de la experiencia de aprendizaje. El uso de sugestiones positivas, el uso de todas las herramientas de múltiples inteligencias, el uso de la bilateralidad hemisférica, todo eso va haciendo que los otros aprendizajes vayan evolucionando. ¿Saben? Las procesiones van por barrio. Entonces a veces llegan primero a la primera estación, pero siempre van a llegar, aunque sea un poquito más tarde, a la última. Así que vamos con la procesión y vamos respirando profundo y haciendo que la experiencia ocurra. Saludos a mi amigo Amancio Ojeda, que está conectado en el Facebook Live desde Chile. Estoy muy contento de tenerlo conmigo en esta experiencia. Sí, gracias César. Me saluda César Gambero, qué bueno. Lo otro es las características cognitivas. Me decías algo, Melissa, respecto a las características cognitivas del grupo. Tú mencionaste algo en la conversación previa que tuvimos respecto a las características cognitivas del grupo que recibimos. Las características cognitivas no tanto por capacidad o incapacidad, sino por desconocimientos del tema. Gente que tenía cierto conocimiento de algunos de los temas o gente que simplemente era neófita en el tema, jamás lo había escuchado o jamás había estado en una actividad parecida. Lo que hace el efecto que ocasiona esa disparidad es una rigidez en el grupo, una rigidez sobre todo para expresión creativa. Es como si deslastrarse de los métodos con los cuales crecimos todos fuera realmente una dificultad. En algunos casos es así. En algunos casos el exponerse al nuevo método reacciona contra toda la historia del socio aprendizaje, pero también ocurre con conocimientos. A veces, por ejemplo, tenemos una experiencia de aprendizaje y se necesitan algunos conocimientos que tú le vas a aportar al grupo. Pero resulta que en el mismo grupo hay gente que conoce a veces hasta más que tú del tema que se está tratando. Por ejemplo, suponte, acabo de realizar una experiencia de aprendizaje en donde habían personas que tenían maestría en programación neurolingüística. Y habían personas que ni siquiera sabían, no habían ni escuchado el vocablo programación neurolingüística. O sea, mira la diferencia. O sea, de estar en un nivel de maestría con amplios estudios, incluso hasta universitarios en programación neurolingüística, y gente que ni siquiera había escuchado el término. Eso es impresionante lo que pasó. ¿Por qué? Porque es que el propio método de aprendizaje acelerado te ayuda a resolver esos problemas. Lo que ocurrió fue que los que conocían mucho compartieron con los que no conocían nada y eso les hizo más fácil el aprendizaje, porque además no lo hice yo, no lo hizo mi cofacilitadora, no lo hicimos nosotros, lo hicieron los propios socios de aprendizaje. Cuando el proceso de compartir proviene de los socios de aprendizaje, eso hace que la gente se comparta. Dice Luis Guayquirián, todavía hay muchos instructores que se hacen llamar facilitadores y tú, estimado amigo, siempre has estado un paso por delante metodológicamente. Gracias por la lisonja, mi querido Luis Guayquirián. Si no fuera por gente como Luis Guayquirián, ¿dónde estaría yo?
Fíjate que Luis Bequirián era el director de educación de una compañía de petróleo internacional, de las más grandes que hay en el mundo, y él confió en nosotros para realizar procesos de aprendizaje en esa empresa petrolera, cuando en la industria petrolera mundial no se conocía el aprendizaje acelerado. O sea, estamos hablando de que después hemos ingresado prácticamente en las más grandes de todas las grandes compañías petroleras, pero entonces, cuando él era director de educación de esa compañía petrolera, nadie nos conocía. Y él confió en nosotros junto con su equipo, del cual no puedo dejar de nombrar a Omar Ferrer, que formaba parte de ese equipo ganador que trabajaba con Luis Bequirián. Y fíjate, en el caso de ellos, estaban hablando de personas que tenían una experiencia en la industria petrolera que muchas veces excedía las varias décadas. O sea, estamos hablando de personas que tenían 20, 25 años trabajando en la industria petrolera. Y tú llegabas a que ellos se formaran como facilitadores compartiendo una metodología que para ellos era novedosa. Entonces, ¿qué ocurría? Algunos conocían algunos temas, otros conocían otros y algunos ignoraban todo. No importa. Lo interesante es que entre todos salíamos adelante compartiendo el proceso de aprendizaje. Lo que importa es que todos salgan victoriosos de la experiencia de aprendizaje. Y fíjate, Luis Bequirián, que no conocía la metodología, confió en ella. Confió en nosotros y luego ahora ya es un facilitador profesional que va por el mundo realizando experiencias de aprendizaje él mismo, utilizando la metodología. La otra cosa son las características grupales. A mí me han tocado grupos en los cuales, ahora que se conectó mi querido Paco Topete, fíjate, Paco tiene una historia conmigo que a mí no se me olvida nunca. Yo decía que yo no sabía dibujar, ¿Por qué? Porque mi papá y mi mamá, cada vez que presentaban a mi hermano Armando y a mí, decían, les presento a mi hijo Armando, él es artista. Les presento a mi hijo Adrián, él es cantante. Entonces, ni mi hermano Armando, que era artista, cantaba, ni yo, que era cantante, pintaba. Resulta que mi hermano tenía una voz preciosa, pero no cantaba en público porque mi papá decía que él era artista. Y mi mamá también. Y yo no dibujaba. ¿Por qué? Porque mi papá decía que yo cantaba, igual que mi mamá. ¿Qué pasaba? La profecía se cumplía. Entonces Paco hizo un ejercicio con nosotros extraordinario y yo hice mi primer dibujo. Por cierto, lo pueden ver, mi primer dibujo aparece como perfil en la página de aprendizaje acelerado que tenemos en el Facebook. Ese primer dibujo que yo hice, lo hice con la guía de Paco Topete. Así que le dedico a Paco, él no sabe que ese dibujo está puesto ahí en el perfil del grupo de aprendizaje acelerado en Facebook. Entonces, lo mismo me ocurrió hace poco con ¿cómo se llama? Con los grupos que estaba manejando. O sea, llegaron personas que tenían desde postdoctorado hasta personas que eran prácticamente analfabetas funcionales. Y es increíble lo que ocurrió con esos grupos. ¿Qué pasaba? Que los propios grupos con la mezcla hacían que el grupo se homogeneizara. Entonces, los que tenían alta competencia, los que tenían alta preparación, humildemente compartían con quienes tenían un conocimiento que se basaba principalmente en la experiencia, en la práctica, que si bien es cierto, tenían dificultades de lectura y de escritura, pero lo que no tenían eran las dificultades de pensar, porque eran personas geniales y fue muchísimo lo que aprendimos con esas personas que no tenían formación educativa, no tenían educación formal. Hay que confiar en el grupo y esas características grupales también pasa con la edad. Por ejemplo, nosotros hemos tenido en programas de formación de facilitadores, me está diciendo Ana Cepeda que me está, tú sabes, esto es halagos por todos lados. Me dice que además de facilitador, soy cantante y que canto precioso. Se ve que hace tiempo que no me escucha, pero bueno, a lo mejor todavía canto una canción para ella cuando nos volvamos a encontrar. Entonces, cuando estamos haciendo la experiencia de aprendizaje de formación de facilitadores, nosotros hemos tenido desde un
joven de 12 años de edad hasta una mujer de 85 años de edad, que por cierto se montó encima de las mesas a hacer una presentación. O sea, textualmente se subió encima de las mesas a hacer una presentación y nos dejó a todos con los ojos blancos y sin vista. Estamos hablando de personas con discapacidades motoras, discapacidades visuales, personas que tienen incluso síndrome Down. Hemos tenido gente de todos los desafíos que usted se ocurra. Lo importante es que aprovechamos la información que poseen para poder realizar la experiencia de aprendizaje. Y lo que se necesita aquí es amor y humildad, como decía Lozanov. La primera ley del aprendizaje acelerado, que es el amor. Me quedan 6 minutos y no quiero dejar de mencionar que algunos elementos que forman parte de esta evaluación de análisis de audiencia, que tenemos que recabar datos. O sea, mientras más data puedas recabar de los socios de aprendizaje, mejor para ti. A veces la procedencia, el lugar de nacimiento, la historia personal, la cultura, el uso de idiomas, toda la información que puedas encontrar acerca de los procesos de aprendizaje. Me dice Ana Cepeda que recuerde invitar a todos los participantes al evento de dinámica de grupo de Querétaro. Por favor, busquen en nuestras redes la información sobre el próximo evento internacional de dinámicas de grupo que se realiza en Querétaro. Bienvenida mi querida Daniela desde Guayaquil, Ecuador. Qué bueno que se conecta con este grupo. En el análisis de audiencia, nosotros tenemos que pensar cuál es el tiempo que el socio de aprendizaje ha estado expuesto a el conocimiento que va a recibir, si es que ha tenido alguna preparación. ¿Cuál es su ocupación? ¿Cuál es su experiencia laboral? ¿Cuáles son los tipos de inteligencia dominante que tiene el socio de aprendizaje? Y para eso hay métodos de análisis de múltiples inteligencias. Eso lo hemos revisado antes, pero lo vamos a revisar de nuevo en futuras experiencias. ¿Cómo hacer para determinar cuáles son las inteligencias dominantes de los socios de aprendizaje? Otro elemento es cuál es el hemisferio dominante. En el caso de Roger Sperry y su bilateralidad hemisférica, pues ahí está dominancia del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo, pero también está el modelo de Ned Herman de cuadridominancia. Eso lo vamos a revisar de nuevo. Ya tuvimos una reunión hablando de Ned Herman, pero lo vamos a volver a tener. Me dice Ana María Cepeda que el evento es del 10, 11 y 12 de noviembre en Querétaro. 10, 11 y 12 de noviembre, el Congreso Internacional de Dinámicas de Grupo, que ya va por, yo creo que ya estamos en los 25 años del evento. De verdad que este evento es una cosa insólita, porque es un evento que Ana María Cepeda con un pequeño grupo de gente a quienes amo profundamente han estado realizando con gran éxito. Otro elemento que tenemos que reconocer es el sistema de procesamiento. Eso viene de la programación neurolingüística con el famoso VACOC, ¿no? Si es visual, si es auditivo, si es kinestésico, si es gustativo, si es olfativo. O sea, ahí tenemos que ir analizando a los socios de aprendizaje con todas sus características que nos van entregando. Tenías una pregunta, entendí, Ayerin, ¿tienes alguna pregunta que querías hacer? Adelante, tienes que iniciar el micrófono. Me lo has aclarado en el momento. Precisamente se trataba de eso, de que cuando una parte de la audiencia maneja información que la otra no. Ya me ha quedado perfectamente claro, lo ha dicho, con la integración de todos los socios de aprendizaje y enseñar a otros.
cuando tienes que enseñar a otro, se hace más fácil todo el aprendizaje, ¿sí? Perfecto. Entonces, haciendo un sumario de todo, ¿cuáles son las conductas de entrada? ¿Cuáles son los conocimientos previos? ¿Cuáles son las actitudes hacia la experiencia de aprendizaje, hacia el tema de la experiencia de aprendizaje? ¿Cuál es la actitud hacia el sistema de entrega que se va a utilizar? En este caso, la metodología de aprendizaje acelerado o cualquier otra metodología que vayamos a utilizar. ¿Cuáles son las características cognitivas de los socioaprendizajes y cuáles son las características grupales de los socioaprendizajes? Bueno, estoy muy contento por esta sesión del día de hoy. Hemos tenido una audiencia extraordinaria. Les deseo que tengan una semana feliz. Yo la voy a tener seguramente porque estoy muy contento. Hoy es el cumpleaños de mi amigo Adrián Luparelli y estoy muy contento. Así que los que son amigos de Adrián, pues ya saben que tienen que comunicarse con él y darle un saludo de su cumpleaños. Bueno, que tengan una feliz noche. Gracias por estar conectados con esta sesión. A todos, muchas gracias.